Hola a todos. Tenemos hoy un tema francamente interesante, que son los problemas somatoformes. Intuyo que en algún momento dado habréis escuchado la palabra somatizar. ¿Y con qué lo identificáis? Vale, perfecto. Efectivamente, esa es la alteración. Es una alteración que normalmente para las personas les es difícil aceptar que es un problema psicológico, porque realmente tienen el dolor, el malestar físico, notan la agudeza del malestar, con lo cual derivarlo a un profesional de la salud mental pues les genera como rareza. Lo que sí que es cierto es que normalmente son personas que tienen un nivel alto de ansiedad, que ellos en principio piensan que lo saben gestionar, pero en un momento dado el cuerpo en alguno de sus órganos se ve repercutido por esta tensión emocional que tienen. Cuando hablamos de un problema emocional pueden ser tanto problemas de ansiedad, que el otro día veíamos dentro del tema del estrés, cómo podemos analizar el estrés desde el factor que está produciendo el malestar o el daño que está haciendo al sujeto. Y ese estrés es la afección física. La emoción que genera es la ansiedad. Pero la ansiedad mantenida en el tiempo, donde el sujeto siente que no tiene recursos para solucionar ese malestar, desemboca en apatía y en estado de ánimo abatido. Con lo cual aquí vemos como la ansiedad y la depresión empezamos a ver cómo están íntimamente relacionados. Y son estas personas que padecen este tipo de sintomatología, alguna de ellas, las que somatizan los problemas psicológicos. El tema de hoy es aquellos problemas psicológicos que hacen sentir un malestar físico, pero sin que veamos que hay un daño orgánico. Es decir, aquí es fácil porque cuando hay una exploración médica no se ve ningún órgano afectado ni que haya ningún indicio de malestar fisiológico. El próximo día veremos, sin embargo, los trastornos psicosomáticos, que son aquellos que, también causados por un malestar psicológico, terminan afectando a un órgano físico y vemos pues, que está alterado el estómago, está alterada la piel, en fin, distintos órganos del cuerpo. No se afecta, primero no tiene estado orgánico, pero mantenido mucho tiempo se llega a ser... Claro, por ejemplo, una úlcera en el estómago, los primeros indicios de dolor no se ve nada. Sin embargo, mantenido en el tiempo, la alteración de los ácidos y también, como veíamos el otro día, la respuesta estereotipada donde el hipotálamo lanza el precursor de las hormonas corticoides que previamente pasan directamente por el sistema nervioso al estómago, produciendo y facilitando el malestar del estómago. Entonces, efectivamente, podemos iniciar primero un malestar físico sin que haya una alteración física y con el tiempo aparece la alteración. Efectivamente. Después de 20 años después, no tenía. O sea, ya sabe algo. Claro, pero aquí tenemos que ser muy respetuosos porque no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. Lo digo porque hay patologías como, por ejemplo, problemas de piel sobre todo, que normalmente se achaca, y es verdad que tiene una repercusión muy grande,
la tensión, el nivel continuado de tensión. Afecta mucho a la regulación y a la piel. Entonces, podemos favorecer que a una persona incidir en que tiene problemas de piel debido a tensión psicológica o malestar psicológico y tal, pero que luego realmente haya un problema real. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí que es... Y, por ejemplo, nosotros muchas veces siempre diferenciamos entre un problema, un trastorno funcional y orgánico. Orgánico es cuando se ve la lesión en el organismo y funcional cuando deja de funcionar algo bien, pero no encontramos ninguna alteración física. Pero es porque no conocemos, porque no llegamos a conocer el mecanismo completo. Puede que llegue un momento en el que identifiquemos dónde está la lesión que está provocando esa alteración funcional, ¿vale? Pero bueno, probablemente hoy a lo largo del tema podéis identificar efectivamente muchas quejas, porque este trastorno es bastante generalizado porque tiene muchos beneficios secundarios. Tener en cuenta que el primer beneficio es yo tengo ansiedad y lo proceso mediante el cuerpo sintiendo malestar en el cuerpo. No tengo que solucionar nada mentalmente, no hay ningún problema mental, es el cuerpo, o sea que ahí ya hay un primer beneficio. Luego está el beneficio de me atienden porque tengo algún dolor, en fin. Bueno, dentro del análisis del concepto y basándonos en el DSM, vemos cómo diferenciamos entre las alteraciones en cuanto al funcionamiento físico, o sea, el sujeto se queja por el funcionamiento físico suyo de su organismo, frente al sujeto que está muy preocupado por tener algún problema corporal. Es decir, en un tipo de patologías hay algo alterado, pero sin una causa orgánica. Por ejemplo, ando mal, noto presión en el pecho, me duele mucho un brazo, mientras que en otro tipo de patologías el sujeto lo que está muy preocupado, pero no tiene, o sea, el nivel de preocupación que tiene supera al malestar, porque efectivamente puede tener un poco de pinzamientos, notar un poco de dolor, pero la preocupación va mucho más allá del mero dolor que está teniendo. En cuanto al primer caso, que es la alteración en el funcionamiento, vamos a identificar tres tipos, que son el trastorno de conversión, que vamos a ver ahora a continuación, el desorden por somatización, el trastorno del dolor somatoforme, y en cuanto al segundo tipo estaría la hipocondria, que la hipocondria, por ejemplo, en el DSM-5 ya no está encuadrado en este epígrafo, sino que aparece dentro de los trastornos de ansiedad, y la dismomorfofobia, que en el DSM-5 también aparece dentro de los trastornos de ansiedad relacionado con un trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces, veis, en los primeros temas que veíamos en el primer cuatrimestre hablábamos de este manual diagnóstico y cómo identificábamos y asignábamos cada categoría. Y vemos cómo en cada nueva edición del manual diagnóstico movemos un poco las categorías porque a veces es difícil identificar en qué punto concreto está. Lo cierto es que todos estos trastornos tienen en común un nivel alto de ansiedad o una alteración emocional en las personas. También vemos cómo en aquellas personas que el problema es el funcionamiento suyo somático, mantienen, ellos lo que hacen es quejarse de una forma vaga, o sea, es una queja un poco dispersa, pero con resultados negativos. Y mientras que en el otro grupo estaría una queja, o sea, el sujeto se queja exactamente de dónde le duele y además se lo analiza de forma científica y con una preocupación extrema. Si buscamos a través de la historia de cómo aparece este trastorno, vemos que Freud fue el primero en identificar los problemas de somatización dentro del apartado neurótico. ¿Recordáis qué es la neurosis? Neurosis
diferenciamos desde el punto de vista del análisis psicodinámico o neurótico como concepto general. Entonces, ¿qué significa neurótico? Desde el punto de vista general, una persona neurótica. Eso es, justo. No regular bien las emociones, entonces lo mismo se cae un papel y te pones como un furioso, en otro momento no, o sea, con un cambio muy drástico y sin ser proporcional. Freud, cuando habla de neurosis, es de esa alteración emocional en las personas por algún tipo de trauma o de problema no procesado, ¿vale? Entonces, él habla de los síntomas neuróticos como un mecanismo donde el sujeto lo que hace es cambiar los traumas psicológicos por problemas corporales. Y específicamente, la neurosis histérica es la que identifica con estos problemas somatoformes con parálisis o espasmos. Bien, pero ya en el DSM-3 ya aparece el epígrafe específico de trastorno por conversión, en vez de neurosis histérica, que era como lo había definido Freud inicialmente. Vemos que este tipo de trastornos tienen mayor incidencia en la mujer que en el hombre, los somatoformes, mientras que la hipocondria hay prácticamente igual la incidencia. Para Lipovsky, la somatización es la tendencia que tiene el sujeto para expresar el malestar psicológico en esos síntomas corporales que el sujeto lo que hace es identificarlo como una enfermedad física severa. Yo no sé si vosotros habéis tenido, recordáis de niñas o de niños, si habéis tenido alguna vez dolor de tripa o si tenéis conocidos o hijos, pero el dolor de tripa de los niños de 0 a 6, 8 años es muy habitual que sea por nervios. Entonces, ese niño que se despierta por la noche con un dolor de tripa horroroso, que le duele muchísimo y se mete en la cama de sus padres y el dolor desaparece, pues refleja este tipo de problema. Por eso muchas veces los padres, cuando ven que su hijo no tiene ninguna alteración diagnosticada médica, le dices, no, es que está preocupado, le quitan como gravedad, pero es que lo que no se dan cuenta es que al niño le duele, o sea, le duele como si tuviera un cuchillo dentro de la tripa. Con lo cual, digamos que es una alteración que en los niños normalmente siempre es muy frecuente encontrar. Luego ya cuando nos hacemos adultos, los sujetos lo que hacen es ignorar el dolor y asignarle una causa siempre física, nunca psicológica. Por eso es la dificultad inicialmente de trabajarlo. Uno de los casos que yo tuve hace tiempo de una niña de 6 años que tenía unos dolores intestinales muy grandes, el pediatra lo derivó, y era una niña que tenía una amiga, desde que había entrado en infantil a los 3 años, tenía una amiga que era la amiga de pares, son esas amigas que siempre están juntas, aunque vayan con un grupo y tal, pero siempre están juntas. Y esta amiga al padre le destinaban fuera y entonces ya sabía que iba a dejar el colegio. Y era la incapacidad de aceptar que su amiga no iba a estar con ella en el colegio. Entonces el trabajo fue muy fácil, porque en el momento en el que identifica que otros amigos, hace actividades con otros amigos y ya ve que no pasa nada porque esta amiga se vaya a ir, primero porque puede volver en algún momento, pero si no además porque también tengo otros amigos, automáticamente el dolor de tripa se marcha, se va. Bueno, estoy viendo que un compañero vuestro está hablando, cuando hemos hablado de alteración en la piel decía psoriasis, sí, efectivamente.
Bueno, entonces continuamos dentro de la aproximación conceptual viendo cómo esta patología se caracteriza porque el sujeto experimenta un dolor real. Es que es muy difícil para las personas que no lo hayan pasado. ¿Cómo puedes tener un dolor sin que haya absolutamente nada? Bueno, pues el organismo produce ese malestar, que además cognitivamente el sujeto lo procesa e identifica cognitivamente que tiene un dolor en un órgano determinado. Y luego todas las acciones que hace conductualmente están dirigidas para remitir ese malestar y transmitir ese malestar. Nunca para analizar qué pasa en mi entorno, cómo estoy yo, qué es lo que puede pasar. Entonces, estas personas somatizadoras lo que hacen es que frente al estrés y a la activación neuronal donde se notan tensos, en vez de analizar cómo está mi vida, rápidamente lo que hacen es generar una respuesta somática que le hace descargar de responsabilidades. Por ejemplo, el caso de una opositora que está estudiando oposiciones muy duras y empieza a tener como mareos, empieza a desenfocar bien, no es capaz de estar leyendo. Y entonces le hacen chequeos de la vista, no hay nada, chequeos neurológicos, no pasa nada. Entonces, un trastorno de somatización, es decir, lo que su cuerpo hace es descargar la culpa de no soy capaz de presentarme y de preparar estas oposiciones, con lo cual dejo las oposiciones, no sé si me explico. Entonces, bueno, pues digamos que es más saludable conocernos a nosotros mismos y saber qué tipo de retos puedo enfrentarme o no. Si yo sé que a un reto de una oposición no me puedo enfrentar, tendré otra gama de alternativas que probablemente además disfrutaré mucho más que de este trabajo donde me exige una exigencia cognitiva determinada. Por eso os digo que este tipo de trastorno tiene pues permite, no surge por nada, sino que tiene unos efectos positivos para el sujeto. Bueno, ahora, dentro de la conceptualización en el DSM-4, que es el que trabajamos aquí, bueno, pues inciden en esto que estábamos hablando, que son los síntomas físicos, que no hay ninguna patología médica y que no se puede explicar por ninguna alteración fisiológica ni por el uso de sustancias o por otro trastorno mental. Entonces tenemos aquí la evolución de la denominación de estos trastornos y vemos cómo en el DSM-2, que era cuando todavía estaba el concepto de neurosis, da paso al DSM-3, donde identificamos y separamos por un lado los trastornos de ansiedad. Por otro lado, los trastornos afectivos, que en el DSM-2 lo que eran neurosis de angustia fóbica obsesiva o neurosis depresiva. Mientras que ahora ya diferenciamos trastornos de ansiedad frente a trastornos afectivos. ¿Qué son los trastornos afectivos? Vale, pero ¿de qué tipo emocional? Pues de emoción abatida, tipo depresión, tipo, ¿vale? Bueno, bipolar, trastorno bipolar. Lo digo porque como veis, el problema, la ansiedad es la tensión y la depresión es la apatía. Parecen dos cosas totalmente opuestas, pero están imbricadas, ¿vale? Bueno, entonces en el DSM-3 ya se separa y aparece también los trastornos somatoformes, diferenciando los tres tipos que hemos visto antes, justo con los trastornos de conversión y el dolor. Y luego, por último, los trastornos disociativos. Y como os digo, luego posteriormente en el DSM-4, el DSM-4 permanece prácticamente igual al DSM-3
exceptuando que diferencia el trastorno somatoforme no especificado frente al trastorno dismorfoscoico. Este último es el trastorno donde no acepto alguna parte de mi cuerpo, aunque sea, por ejemplo, la nariz, pues puedo tener la nariz más grande, pero el verlo como que me deforma toda la cara, o tengo un pequeño lunar en la cara y pienso que este pequeño lunar me está, no deja, o sea, me impide que mi cara, que mi piel se vea, etcétera. Bueno, entonces, dentro de los trastornos, ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos, dentro del trastorno de somatización, vamos a identificar aquellas personas que antes de cumplir 30 años, es decir, que son personas jóvenes, empiezan a tener quejas continuadas de malestares. Malestar físico, de dolor, de problemas gastrointestinales distinto al dolor. Pues, por ejemplo, tener descomposición, también un trastorno sexual, también distinto al dolor, por ejemplo, las menstruaciones irregulares o la indiferencia sexual. Y luego un trastorno pseudoneurológico, como por ejemplo, pues mareos o vista borrosa, pero sin tener una causa neurológica. Entonces, vamos a ver los criterios que aparecen según el DSM revisado. Entonces, veíamos pues, eso que tiene que ser antes de los 30 años. Los 4 síntomas de dolor tienen que afectar a 4 zonas o funciones diferentes del cuerpo. Por ejemplo, cabeza, abdomen, espalda, articulaciones, extremidades. Los 2 síntomas gastrointestinales, como os decía antes, tienen que ser distintos al dolor. El síntoma sexual lo mismo y el síntoma pseudoneurológico. Bueno, pues sin tener una condición neurológica. Esto, aunque parezca mentira, hay una cierta incidencia. Lo que pasa es que estas personas siguen su vida normal, o sea, se están quejando permanentemente, pero no llegan a parar su actividad. El trastorno somatoforme indiferenciado, que ya no aparece en el DSM-5, que como vimos aparecía en el DSM-4, es una categoría residual porque lo único que dice es que aparecen 1 o más síntomas durante más de 6 meses, es decir, que podría haber muchísimos casos. La hipocondria. La hipocondria en el DSM-5 ya es un trastorno de ansiedad por enfermedad. Eso determina cómo estas personas que padecen la hipocondria tienen un nivel de ansiedad altísimo. Entonces, realmente lo que tienen es miedo a tener una enfermedad muy grave, y lo que hacen es interpretar cada pequeña sensación física como que es sintomatología de esa enfermedad. Es decir, si tienen una contractura aquí en la espalda, es que tienen un cáncer que les está oprimiendo y que por eso les está doliendo. Ellos tienen un error de pensamiento porque analizan de forma negativa y además muy focalizado en el malestar qué es lo que le está pasando. Entonces, por ejemplo, uno de los casos que recuerdo era un chico que estaba preocupado por tener el SIDA. Entonces, cada malestar que notaba, es decir, si hoy me levanto cansado, pienso es que tengo el SIDA. Y entonces lo que necesitaba era hacérsela. Esto además era, porque yo creo que ha sido este año, ha aparecido una nueva prueba para que se vende en las farmacias, me parece que vale como 50 o 60 euros para hacerte la prueba del SIDA.
pero esto hace como 5 años no existía y tenía que ser mediante un laboratorio que te hiciera una prueba y demás, ¿no? Entonces, una mañana me levanto cansado, entonces estoy convencido que es porque tengo el SIDA. Entonces, hasta que no voy a un laboratorio a hacerme la prueba del SIDA, la tensión que tengo es tan grande que no puedo casi ni ocuparme de mis responsabilidades. O sea, quiero decir que es un error de pensamiento, un sufrimiento y una interpretación focalizada siempre en ese malestar que tienen, que es francamente distorsionante. Tenemos que diferenciar entre la fobia a la enfermedad, que no es hipocondria, sino que es fobia, una fobia específica, fobia a tener una enfermedad, que en este caso es totalmente lo contrario. Es como tengo fobia, me da miedo tener una enfermedad, pues cada cosa que me pasa, que me sale aquí una urticaria, yo es que ni voy al médico, porque no quiero tenerla, no quiero saberla y no quiero ir tampoco al médico. Sin embargo, el hipocondríaco es lo contrario, es un detective de su cuerpo y va buscando cada sensación para decir, ves, yo tengo, ves, tengo el cáncer, ves, tengo el SIDA. Entonces están permanentemente haciendo autocomprobaciones. Este tipo de personas se llaman doctor shopping. Significa que van a un médico y si no le dicen lo que ellos quieren, malísimo, van a otro médico y si no dicen, van a otro médico, entonces se van conociendo todos los médicos. Bueno, tenemos aquí los criterios diagnósticos. Y, bueno, pues es la preocupación y miedo en la enfermedad que persiste a pesar de las exploraciones médicas y, bueno, pues un poco lo que hemos visto. Lógicamente incide en el nivel suyo social de actividad social y laboral y la alteración tiene que ser por lo menos de 6 meses. Y luego, siempre tenemos que descartar que no sea ninguna otra patología y que no sea una ansiedad generalizada, ni un trastorno obsesivo-compulsivo, ni un trastorno de pánico, ni un episodio depresivo mayor, ni ansiedad de separación u otro trastorno somatoforme. El trastorno de conversión era lo que Freud llamaba neurosis histérica. Es cuando realmente aparece una afección en bien motora o bien sensorial. Los subtipos son motora, es decir, que de pronto se me paraliza un brazo, o sea, de pronto deja de funcionarme un brazo y yo no noto nada. O sea, no me quejo de dolor, solamente que no puedo mover el brazo. Sensorial, pues de pronto dejo de ver con un ojo o dejo de tener sensación táctil. Crisis o convulsiones. ¿Veis? Esta es otra de las patologías que es difícil de evaluar porque, vale, hay crisis o convulsiones, es lo que veíamos el otro día en el primer cuatrimestre de convulsiones, pero realmente hay veces que las convulsiones no responden a ninguna patología médica, pero es porque no se identifica bien, ¿vale? Entonces, podemos estar diciendo, bueno, es un trastorno de conversión porque no tiene nada y solamente manifiesta estas convulsiones o estas crisis, pero con el paso de los años, pues sí que aparece que hay una lesión específica. Entonces, por eso siempre tenemos que ser cautos. Y luego mixta cuando aparecen varias de ellas. Aquí tenemos los criterios diagnósticos, donde, bueno, pues es lo que veíamos, que es la función motora o sensorial y son los problemas psicológicos los que lo están produciendo y manteniendo. Esto es muy importante y es que el síntoma no se produce
ni intencionalmente, o sea, porque efectivamente yo no quiero ir a trabajar y entonces pues digo que no puedo mover el brazo porque soy conductor de autobús y entonces claro, ¿cómo voy a conducir con un brazo? Entonces no está fingido ni de forma voluntaria, porque sé que voy a tener un beneficio, ni como trastorno facticio. Facticio es un trastorno por el cual yo simulo una sintomatología, pero no soy consciente que lo estoy simulando. Yo solamente lo he visto en casos de trastorno facticio vicario con hijos, es decir, madre que ante la ansiedad de separación del hijo, pues eso, el niño con 4 años que llora porque no quiere quedarse en el colegio, bueno, pues la madre le va consintiendo espacios de poder, permitiéndole quedarse en casa, porque claro, el niño no quiere ir, pero es que de 6 años pasa a 8, de 8 pasa a 12, de 12 pasa a 14, y la madre todavía continúa permitiéndole el que las justificaciones, que claro, con 4 años son distintas que con 6, que con 12, que con 14. Entonces termina la madre, pero sin que sea voluntario. O sea, la madre no dice, yo quiero que mi hijo esté en casa y por eso voy a encubrirle, ¿vale? Sino que la madre, por su buen hacer y sentimiento de protección, pues va favoreciendo que el hijo instaure una patología que lo está fomentando ella. Bueno. El trastorno dismorfoico corporal, que ya lo veíamos antes, aparecerá ahora en el DSM-5 dentro de un trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces, es esa preocupación por una anomalía leve. Aquí hacer una pequeña reflexión de toda esta moda que hay de operaciones estéticas, donde hace unos años se empezó a exigir hacerle un estudio de personalidad al sujeto. Porque claro, iban sujetos a operarse de la nariz que no había ninguna operación en el mundo que le quedase bien, porque estaba relacionado dentro de este trastorno obsesivo-compulsivo. Es decir, que ya da igual lo que te hagan en la nariz, tú sigues obsesionada con que es que tu nariz no ha quedado bien. Y claro, el problema de esto es que ha habido situaciones de ataques a médicos porque consideran que la operación no ha sido bien, cuando el problema es que hay un trastorno de fondo de la persona que hace que esté magnificando una pequeña anomalía corporal. El trastorno por dolor, que es una especificación en trastorno de síntomas somáticos en el DSM-5, es la aparición de dolor en una o más partes del cuerpo. Entonces, este dolor origina lógicamente deterioro a la persona, no solamente clínico, sino en su ámbito de trabajo y social. No está fingido por el sujeto y no hay ningún otro trastorno que lo pueda justificar. Aquí también contaros y además incidir en que es un dolor real. Y una de las veces me derivan una señora joven que lleva un año, pues prácticamente un año, con una escayola en alguna parte de su cuerpo, porque si no había sido en el brazo, había sido en el tobillo, si no había sido... Entonces, ella ante el dolor, claro, aquí el problema que tenemos del dolor es que el dolor muscular es muy difícil de evaluar médicamente. Entonces, hay una corriente médica que es, ante una lesión muscular, escayolamos, que se recupere y luego ya veremos. Entonces, esta pobre, ante el dolor, ella iba porque le dolía, no veían nada, bueno, pues era algo muscular, escayolamos.
Entonces, claro, llevaba un año escayolada, o sea, había pasado, pues a lo mejor un mes, en un año había pasado un mes sin escayola. Y efectivamente, primero hay una reacción de rechazo a que pueda ser algo psicológico, pero luego cuando empezamos a analizar el contexto, vivencias, etcétera, pues efectivamente había pasado por un proceso de separación muy duro, con unas repercusiones económicas y de vida muy importantes. Entonces, bueno, pues había sido la forma de que ella había somatizado y había podido llamar la atención de su entorno, a pesar del dolor, pero en el fondo lo que haces es que consigues mantener a tu entorno pendiente. Bueno, pero insisto que es un dolor real, o sea que no hay que quitarle importancia al dolor, sino que hay que acompañar ese dolor ofreciendo técnicas de relajación y un análisis de qué es cómo está mi vida. El trastorno somatoforme no especificado, pues es aquel que no cumple todos los requisitos de los trastornos anteriores y encontramos, por ejemplo, la pseudociesis, que es la sensación de la mujer de sentir que está embarazada, pero con los efectos fisiológicos de coger peso y de que su vientre se inflama. También los síntomas hipocondríacos que tienen una duración menor de 6 meses y los síntomas físicos que no son explicables con duración inferior a 6 meses también. Bueno, vamos a hacer el diagnóstico diferencial, que esto es importantísimo. Tenemos que revisar qué otras patologías pueden tener sintomatología parecida y verificar que no es ninguna de ellas. Entonces, tenemos que excluir aquellos factores psicológicos que afectan al estado físico, es decir, lo que veíamos antes de los trastornos psicosomáticos. Una úlcera producida por un problema psicológico ya no es un problema somático, sino que es un problema psicosomático. La presencia de una enfermedad física que esté justificando esta alteración, la simulación, el trastorno facticio, como hemos dicho antes, el rol de enfermo, pero insisto que en este caso el sujeto no tiene conciencia de que lo está provocando, y los trastornos del estado de ánimo con síntomas psíquicos relacionados con el estado de ánimo deprimido. Problemas de ansiedad donde la sintomatología está solamente en los ataques de pánico. Un ataque de pánico es cuando de pronto siento que me va a dar mi infarto porque estoy notando un dolor en el pecho, respiro como que me está faltando el aire, o sea que el sujeto lo que siente es que se está muriendo, pero es solamente circunscrito a un entorno determinado. El trastorno de ansiedad generalizada, cuando el foco de ansiedad no es la sintomatología física. Claro, tenemos que darnos cuenta que todos los problemas de ansiedad lo que hacen es que respiramos más rápidamente, que estamos tensos. Entonces, tenemos que descartar los problemas de ansiedad con sintomatología fisiológica. Cuando hay un trastorno psicótico delirante también, y en las disfunciones sexuales vamos a excluir los trastornos de conversión porque se consideran una disfunción sexual. Pues, por ejemplo, una mujer que al realizar el coito tiene una rigidez tal que tiene un dolor muy grande, un dolor muy agudo, ¿vale? Pero cuando tiene exploraciones ginecológicas está todo bien y no pasa nada. Entonces, es por tensión a la hora de realizar el acto sexual, pero no lo vamos a considerar un trastorno de somatoforme, sino que lo vamos a considerar una disfunción sexual.
¿vale? Vamos a ir viendo ahora cada uno de los trastornos de forma específica. En el síndrome hipocondríaco, pues primero ver si es la hipocondria lo que determina el malestar o si hay otro trastorno que está determinando la aparición de la hipocondria. Entonces, pues ver si está asociado a un problema de ansiedad o a un problema del estado de ánimo. Entonces puede ser, como os decía, una entidad clínica independiente como un trastorno primario o secundario porque responde a otro trastorno. También identificar la hipocondria transitoria cuando aparece en un contexto determinado, por ejemplo, una persona que ha padecido un cáncer y se ha recuperado, puede estar durante un tiempo magnificando las sensaciones, la sintomatología por pensar en que pueda ser una recaída nueva del cáncer. Pero, como os digo, es transitorio y por la experiencia que ha podido pasar. O en situaciones, una hipocondria transitoria contextualizada en una situación muy estresante que tiene el sujeto. Exclusivamente. ¿Cómo explicamos esta patología? Bueno, pues parece que hay altos niveles de neuroticismo y de afecto negativo. ¿El neuroticismo qué sería? O sea, ¿qué es una persona neurótica? Una persona que no controla y que magnifica las emociones. Eso es. Vale. Que no lo controla, que lo magnifica y que no es contingente con lo que pueda ser, pero normalmente hay un nivel de ansiedad alto en las personas neuróticas, que es lo que les hace gestionar mal las emociones. Y el afecto negativo, o sea, personas con un alto afecto negativo. ¿Qué es el afecto negativo? Vale, ¿cómo qué? Eso, ira, culpa, tristeza y además a evaluar de forma negativa las cosas, efectivamente. Frente que un bajo afecto negativo, pues esas personas ecuánimes, tranquilas, relajadas. Entonces, pues encontramos relación que la hipocondria, que es preocuparme en exceso por alguna sintomatología, está relacionado con personas que son nerviosas, manejan mal su tensión y además las emociones que generan son más negativas que positivas. Quiero decir, que tiene su lógica. Luego, desde la perspectiva psicodinámica, parece que se inciden en personas que tienen una desviación de los impulsos sexuales, agresivos u orales. Desde el enfoque psicosocial, pues está la ventaja del rol enfermo, como os decía antes, como beneficio secundario, y además también es una forma de comunicación interpersonal. No se supone que se excluía de beneficios secundarios, se excluía de No, no. Ah, vale. No sé por qué. No, en el DSM lo que excluye es cuando el malestar físico es debido a otra alteración. Como yo quiero ponerme malo para faltar al trabajo y me pongo malo. Bueno, esa sería cuando hay una motivación, no, pero por ejemplo, si hay una enfermedad médica que sí que esté justificando ese malestar o un trastorno psicológico que sea previo a la hipocondria, ¿vale? No sé por qué. Es que beneficio secundario es distinto a un trastorno secundario. Trastorno secundario es cuando, por ejemplo, yo tengo un cáncer y, bueno, no, tengo un cáncer, no, tengo un brote
psicótico, y dentro de ese brote psicótico tengo una alteración fisiológica que me duele muchísimo un brazo, pero entonces esa hipocondria por estar preocupada por ese dolor que tengo en el brazo está producida por ese pensamiento psicótico que tengo, ¿vale? Pero es distinto beneficio secundario a trastorno primario o secundario. A lo mejor viene por eso tu confusión, ¿no? No, era por lo que antes hemos dicho, que el síntoma no se puede producir intencionalmente ni intencionalmente. Como para el enfoque social. Una de las ventajas es adoptar el rol del enfermo porque tiene beneficios secundarios. Claro, pero vamos a ver. Pero no es de forma, o sea, desde el punto de vista psicosocial. Antes estábamos hablando como psicopatología, que es distinto. O sea, desde la psicopatología yo no estoy analizando cómo se mueve el entorno. Sin embargo, desde el punto de vista psicosocial, Sí, te da la claro, te dicen, bueno, hay que tener en cuenta que estas personas, no, y además es que es verdad, o sea, lo que yo decía antes, esta pobre señora que estaba siempre con alguna rotura y que siempre estaba estallolada, pues el entorno la atendía, pobre, estás mal y te atienden. Entonces, lo que nos dicen desde este enfoque es, claro, ese es el beneficio secundario, pero no le quitan gravedad que le duela a la pobre persona. Y luego también que es una forma muy cómoda de comunicarte. Por ejemplo, yo recuerdo una señora mayor cuando yo era jovencita que a mí me llamaba siempre la atención, que era una amiga de la familia, y era que cada vez que coincidía con ella solamente hablaba de las medicinas y los dolores que tenía. Y yo decía, ¿y esta señora no se aburrirá siempre de contar estas cosas? Pero es que la pobre era la única forma que tenía de establecer una conversación. Ella hablaba de sus malestares, tal, la gente le atendía, y bueno, pues era la forma que tenía de relacionarse con el entorno. Bueno, entonces, desde este enfoque diferencia Barsky el estilo somático amplificador. Y es decir, es una alteración de cómo yo siento y cómo proceso mis sensaciones corporales. Entonces estoy hipervigilante y fijándome solamente en esas sensaciones raras o distintas que malinterpreto. Porque hay una tendencia a valorar estas sensaciones somáticas como patológicas. En todo caso, se identifica que la incidencia es de forma igual en hombres y mujeres. Este cuadro que tenéis en el manual es muy completo, que os viene a identificar los distintos elementos implicados en la hipocondria. Entonces, por un lado, hay factores predisponientes, es decir, que hay determinadas personas que son vulnerables a padecer este malestar por factores constitucionales donde está el nivel de ansiedad, la personalidad inclusive también, dicen la reactancia perceptiva, es decir, yo cómo reacciono a las sensaciones o lo que pasa. También el tener un aprendizaje, una crianza en entornos donde he vivido esa situación, o por ejemplo una crianza donde los padres, cada vez que el niño dice rápidamente al médico, o sea, ese es uno de los predictores mejores para que de mayores sean adultos hipocondríacos. Pero ante estos factores predisponientes tiene que aparecer un estrés, una situación que lo precipite. En el libro son por ejemplo, sucesos vitales, estresantes. Sucesos vitales es una separación, nacimiento de un hijo, tal. Pero bueno, por ejemplo, uno de los casos también que tuve era una señora con un nivel de hipocondria muy alto que aparece casualmente en el momento en el que formaliza su relación de pareja, porque se sintió como obligada a dar el paso. Entonces, en principio no era, porque aquí cuando lo leéis en el manual es, vale, es que vienen diciéndote, me ha pasado esto y ya clarísimo. No, pero es que eso que es muy fuerte no lo procesa como
con la gravedad que tiene, la trascendencia que tiene. Entonces, hay que ir analizando y ver a qué cosas no le ha dado importancia, lo ha asumido sin darle importancia, pero realmente le está generando toda esta somatización. Bueno, pues entonces, ante un estrés precipitante que no tiene por qué verse claramente, aparecen los síntomas somáticos, que es una reacción del organismo producido por la ansiedad o por el estado de ánimo abatido. Y entonces aparece esa idea de enfermedad. Aquí os pone también que como precipitantes específicos, y es verdad, aparecen en unas situaciones de duelo o presencia de muerte. Todas las personas con esta patología no pueden pensar en la muerte, o sea, no tienen asumido el concepto de muerte ni le dan una interpretación. Entonces, es verdad que es un rasgo común en ellos que hay que también trabajar, procesar e identificar. Luego tenemos cómo, ante la idea de percepción de enfermedad, ya empieza a tener una percepción selectiva de sus sensaciones. Entonces, ahí, como veis, hay factores mantenedores en cuanto a cómo aprendo que esta sensación es negativa y cómo condiciono mis sensaciones con la reacción emocional que tengo. Entonces, aparece pues el condicionamiento, el reforzamiento y situaciones diatrogénicas. Diatrogénicas, por ejemplo, sería un señor que tiene problemas para orinar, que es también un problema de somatización. Entonces, inicialmente, ante los problemas, pues el médico le prescribe el introducir un catéter para favorecer la expulsión de la orina. Pero claro, al utilizar estos catéteres con poca higiene, produce la infección de orina y produce el que tiene un mal control de fluidos. Entonces, bueno, pues quiero decir que vemos cómo hay factores de mantenimiento que además son, o sea, los tenemos que tener presentes para trabajar con ellos. Y pues diatrogenio es cuando el trabajo, o sea, la acción, o sea, no hay ningún problema, pero la acción médica hace que aparezca el problema. Y es lo que os he dicho, no tenía ninguna infección, no había nada, pero ante el problema de no poder expulsar la orina, pues introduce un catéter para favorecerlo. Y al no estar bien, pues con suficiente higiene, es la falta de higiene lo que le está produciendo que aparezca una infección de orina y entonces le produce los problemas en cuanto a la evacuación de fluidos y demás, ¿vale? Y iatrogenia también es cuando, imaginaros que viene un señor a consulta para consultar un problema que tiene con su mujer. Y entonces, en su relato, pues imaginaros que le pregunto por la conducta sexual, qué relaciones sexuales, y entonces yo como profesional empiezo a poner caras o a decir, entonces él siente que eso que está contando tiene mucha importancia. Entonces él no tiene ningún problema sexual, pero ante el comentario, la expresión del profesional, él empieza a generar el que tiene un problema, ¿vale? ¿Entendéis? Ok. Bueno, entonces, en esa situación del sujeto, en empezar a tener una selección perceptiva de sus sensaciones, pues está realimentando, generando ansiedad y retroalimentándose con la ansiedad. Con lo cual, hace una comprensión errónea de la naturaleza de la enfermedad y aparece la preocupación hipocondríaca, que es esa convicción de tener una enfermedad o miedo a tenerla en el futuro. Y como veis, por las flechas se van retroalimentando y entonces, en principio, es muy fácil mantenerlo. O sea, una persona con esta sintomatología es muy fácil mantenerla porque está permanentemente retroalimentándose. Bueno, vemos ahora el trastorno por conversión. Entonces, en este caso, hay una pérdida real
Una pérdida real en cuanto a alteración sensorial o motora en la persona. Entonces, lo que no existe es ninguna alteración médica y suele aparecer con un evento estresante. Y siempre os insisto, porque cuando se lee en el manual parece que el evento estresante viene con el cartel puesto en la frente diciendo me ha pasado esto, pero no soy capaz de controlar el brazo. Pero no, el trabajo es encontrar ese suceso al que no le han querido identificar como estresante, pero que lo han procesado somáticamente. Bueno, los síntomas característicos es la aparición de ceguera, de sordera, afonía o pérdida de sensibilidad, que ahí hay como una sensación de anestesia en las manos, pero donde las vías nerviosas están intactas, o sea que no es por una alteración en las vías nerviosas. En este trastorno de conversión, como ganancia primaria, que no es trastorno primaria, sino ganancia primaria, es mantener fuera de conciencia un problema. Y como secundaria, liberarse de las responsabilidades por ese malestar o el recibir el apoyo del entorno. En todo caso, no hay una implicación neurológica y no hay una patología orgánica. Se define como Bell indifférence cuando te relatan el malestar, pues desde hace una semana tengo este brazo paralizado, no me duele, pero tampoco no les importa. Entonces, esta falta de preocupación parece ser que se da en una tercera parte de los pacientes. Yo esta no la he llegado a percibir. O sea, siempre que han venido ha sido con la preocupación. Bueno, este desorden crónico implica la aparición de muchas quejas corporales. Se da antes de los 30 años, se da en mayor medida en la mujer que en el hombre, sufren muchas operaciones quirúrgicas innecesarias, que eso es impresionante, y el dolor de menstruación se considera que es un síntoma de somatización, que no sé si a vosotros os dolerá o no os dolerá, pero a mí me ha dolido siempre una barbaridad. Vale, pues empezar a practicar técnicas de relajación previa al momento de tener la menstruación, porque efectivamente hay un nivel de tensión corporal que favorece la somatización en los días femeninos, ¿vale? Bueno, pues con todo esto ya damos por completo este tema. Muchas gracias.